Capítulo 5. Sé un elusivo objeto del deseo. La ley de la codicia. La ausencia y la presencia tienen efectos primarios en nosotros. Demasiada presencia sofoca, cierto grado de ausencia despierta nuestro interés. Estamos marcados por el continuo deseo de poseer lo que no tenemos, el objeto proyectado por nuestras fantasías. Aprende a crear misterio a tu alrededor, a usar la ausencia estratégica para que la gente desee tu retorno, quiera poseerte. Ofrece a los demás lo que más les hace falta en la vida, lo que tienen prohibido, y los volverás locos de deseo. El prado siempre es más verde al otro lado de la cerca. Vence esta debilidad en ti y acepta tus circunstancias, tu destino. El objeto del deseo. En 1895, Gabrielle Chanel, de 11 años, permaneció varios días junto a la cama de su madre para verla morir lentamente de tuberculosis. A los 33, aunque la vida de Gabrielle había sido dura, entonces se volvería peor. Ella y sus hermanos habían crecido en la pobreza, trasladados de la casa de un pariente a otro. Su padre era buhonero y odiaba cualquier lazo o responsabilidad. Rara vez estaba en casa. Su madre, que a menudo lo acompañaba en sus recorridos, era único consuelo en sus vidas. Como Gabrielle temía, días después de la muerte de su madre, apareció su padre y lo depositó junto con sus hermanas en un convento en el centro de Francia. Prometió regresar pronto por ellas, pero nunca más lo volvieron a ver. Las monjas del convento, un monasterio medieval, recibían a toda clase de niñas, sobre todo huérfanas. Imponían una estricta disciplina dentro de los sombríos muros del monasterio. Escasamente decorado, las niñas debían llevar una vida de austeridad y práctica espiritual. Cada cual tenía únicamente 2 vestidos, iguales y sin forma. Los lujos estaban prohibidos. La única música era la religiosa. La comida era horrible. En sus primeros meses ahí, Gabrielle trató de adaptarse a ese nuevo mundo, pero se sentía demasiado inquieta. Un día descubrió una serie de novelas románticas que habían sido metidas de contrabando en el convento y que se convirtieron pronto en su única salvación. Escritas por Pierre de Courcelles, casi todas implicaban una historia similar a la de la Cenicienta, una joven que había crecido en la pobreza, rechazada y despreciada. Se veía transportada de súbito a un mundo de riqueza, gracias a un ingenioso vuelco de la trama. Gabrielle se identificaba por completo con las protagonistas y le fascinaban en particular las profusas descripciones de los vestidos de las heroínas. Ese mundo de palacios y castillos estaba demasiado lejos de ella, pero mientras pasaba de una novela a otra, sentía que participaba en la trama, y eso le daba un deseo arrollador de que se volviera realidad. Aunque lo hubiera prohibido desear esas cosas y fuese aparentemente imposible que las poseyera alguna vez. Tenía 18 años cuando dejó el convento por un internado, también dirigido por monjas. Ahí se le preparó para ser costurera. Esta escuela se encontraba en una pequeña ciudad y mientras la exploraba descubrió una nueva pasión por perseguir: el teatro. Le encantaba todo de él: el vestuario, los escenarios, el maquillaje de los actores. Era un mundo de transformación donde alguien podía convertirse en cualquiera. Ahora, todo lo que tenía era ser actriz y hacerse un nombre en el teatro. Adoptó el nombre artístico de Coco y lo probó todo: actuación, canto y baile. Derrochaba energía y carisma, pero pronto se dio cuenta de que carecía de talento para el éxito al que aspiraba. Tras aceptar esto, dio un poco tiempo con un nuevo sueño. Muchas actrices no se ganaban la vida en su trabajo, se habían vuelto cortesanas mantenidas por amantes ricos.
Estas mujeres poseían un guardarropas inmenso, podían ir donde quisieran y aunque eran rechazadas por la buena sociedad, no estaban encadenadas a un marido despótico. La suerte quiso que uno de los jóvenes que la admiraron en el escenario, Etienne Balsan, la invitara a alojarse en su castillo, ubicado en las proximidades. Había heredado la fortuna de su familia y llevaba una vida de completo ocio. Gabrielle, a la que ya todos llamaban Coco, aceptó la oferta. El castillo estaba lleno de cortesanas que viajaban por toda Europa. Algunas eran famosas, todas hermosas y mundanas. Su vida, relativamente sencilla, se centraba en montar a caballo, en el campo y asistir por la noche a lujosas fiestas. Las diferencias de clase eran notables. Cada vez que aristócratas o personas importantes llegaban al castillo, mujeres como Coco debían comer con los sirvientes y no dejarse ver. Sin nada que hacer e inquieta de nuevo, ella se analizó y aquilató el futuro que le aguardaba. Pese a que tenía grandes ambiciones, siempre estaba en busca de algo que fuera de su alcance. Soñaba sin cesar en un futuro imposible. Primero fueron los palacios de las novelas románticas, después la grandiosa vida en el escenario para volverse otra Sarah Bernhardt. Su sueño más reciente era otro absurdo. Todas las grandes cortesanas eran mujeres bellas y voluptuosas, mientras que Coco parecía más bien un chico. Carecía de curvas y no era una belleza clásica. Lo que encantaba a los hombres era su presencia y energía. Pero eso no iba a durar. Quería siempre lo que otros tenían. Imaginaba que contenía un tesoro oculto. Cuando se trataba de otras mujeres y sus novios o esposos, su mayor deseo era robarse al hombre, lo que había hecho en varias ocasiones. Pero cada vez que obtenía lo que quería, incluido el novio o la vida en un castillo, la realidad la desilusionaba. Era un misterio que podría satisfacerla. Un día, sin pensar exactamente en lo que se proponía, entró en la recámara de Balsan y hurtó algunas de sus prendas. Comenzó así a usar atuendos de su invención, camisas de cuello abierto de él y sus sacos de tweed en combinación con sus propias prendas, rematado todo ello en un asombroso sombrero de paja. Al vestir esos trajes notó dos cosas: que experimentaba una increíble sensación de libertad de dejar atrás los corsés, vestidos ceñidos y recargados, tocados, con que las mujeres se ponían, y que la atención que recibía la deleitaba. Las otras cortesanas la veían ahora con envidia manifiesta. Su estilo andrógino las cautivaba. Esos nuevos atuendos convenían a su figura, y nadie había visto nunca a una mujer que vistiese de esa forma. Balsan mismo estaba fascinado. Le presentó con su sastre, quien bajo sus instrucciones hizo para ella un traje para montar de hombre. Había aprendido a montar a caballo, pero no lo hacía a mujeriegas como los demás. Siempre había habido una inclinación atlética en su carácter, y en pocos meses se había convertido en una jinete experta. Ahora se le podía ver en todas partes con su curioso traje de montar. Mientras progresaba en su nuevo personaje, por fin tuvo clara la naturaleza de sus vagos anhelos. Quería el poder y la libertad que los hombres tenían, lo que se reflejaba en las holgadas prendas que usaban. Y ella sentía que las demás cortesanas y mujeres del castillo se identificaban con eso. Algo flotaba en el aire, un deseo reprimido que ella había aprovechado. En un par de semanas, varias cortesanas la visitaban ya en su habitación para probarse los sombreros de paja que ella decoraba con listones y plumas. En comparación con los elaborados sombreros que las mujeres tenían que fijar en su cabeza, estos eran sencillos y fáciles de usar. Las cortesanas deambulaban ya por la ciudad tocadas con sombreros de Chanel, y pronto otras mujeres del área preguntaban dónde podían comprarlos. Balsan le ofreció a Coco que usara su departamento en París, donde podría hacer más sombreros y quizá poner un negocio.
Ella aceptó gustosamente la oferta. Poco después, otro hombre entró en su vida, el magnate inglés Arthur Capel, a quien deslumbraron la novedad de su apariencia y sus grandes ambiciones. Se hicieron amantes. Capel remitía a sus amigas aristócratas al estudio de Coco, y pronto sus sombreros causaron furor. Junto con ellos empezó a vender otras prendas de su creación, todas con el aspecto andrógino que ella misma usaba, hechas con jersey de bajo costo, pero que ofrecían una libertad de movimiento muy distinta a la de los estilos prevalecientes. Capel la alentó que pusiera una tienda en la ciudad portuaria de Deauville, donde los parisienses elegantes pasaban el verano. Ese resultó ser la idea perfecta. En esa ciudad relativamente pequeña, llena de curiosos y las mujeres mejor vestidas, Coco podría causar sensación. Sorprendió a los lugareños nadando en el mar. Las mujeres no hacían esas cosas, y los trajes de baño femeninos eran casi inexistentes, así que ella creó los suyos con aquellos mismos jerseys. En cuestión de semanas, muchas mujeres abarrotaban su tienda para comprarlos. Coco paseaba por Deauville ataviada con sus trajes distintivos, andróginos, que brindaban libertad de movimiento y eran siempre un tanto provocativos mientras abrazaban el cuerpo. Se volvió la comidilla de la ciudad, al tiempo que las demás mujeres desesperaban por descubrir dónde obtenía su guardarropa. Ella seguía improvisando con prendas masculinas para crear nuevos looks. Tomó un suéter de Capel y lo cortó por el frente. Le puso unos botones y creó una versión moderna del cardigan para mujeres, que se puso de moda de inmediato. Se cortó demasiado el cabello, a sabiendas que ese estilo se ajustaba a su rostro, y este pasó a ser de repente la nueva tendencia. Percibió el ímpetu a su alrededor, y regalaba sus prendas a mujeres hermosas y bien relacionadas, todas las cuales lucían peinados similares al suyo. Estas mujeres, que parecían clones de Chanel, asistían a las fiestas más concurridas, desde donde esparcieron el deseo de ese nuevo estilo más allá de Deauville, a París misma. En 1930-20, Chanel era ya uno de los principales diseñadores de moda del mundo y la mayor creadora de tendencias de su época. Sus prendas representaban una nueva clase de mujer, segura de sí, provocativa y siempre levemente rebelde. Pese a su bajo costo, hechos todavía con jerseys, vendía algunos de sus vestidos a precios muy altos, que mujeres ricas estaban más que dispuestas a pagar para compartir la mística de Chanel. Sin embargo, su antigua inquietud regresó pronto. Quería algo más, algo mayor, un medio más rápido para llegar a las mujeres de todas las clases. Para realizar su sueño, optó por una estrategia de lo más inusual. Crearía y lanzaría su propio perfume. En ese entonces era insólito que una casa de modas comercializara un perfume propio, e inaudito que pusiera tanto énfasis en él. Pero Chanel tenía un plan. Este perfume sería tan distintivo como sus prendas, aunque más etéreo. Literalmente algo en el aire que excitaría a hombres y mujeres, y los contagiaría del deseo de poseerlo. Para cumplirlo, ella seguiría la dirección opuesta a la de los demás perfumes existentes, que se asociaban con alguna fragancia floral natural. En cambio, Coco quería crear algo que no fuera identificable con una flor particular. Quería que oliera a un ramo de flores abstractas. Algo agradable, pero completamente novedoso. Más que ningún otro perfume, olería distinto en cada mujer. Para llevar más lejos este propósito, decidió darle un nombre inesperado. Los perfumes de la época tenían marcas muy poéticas, románticas. Ella le pondría al suyo su propio nombre y le añadiría un número. Chanel número 5. Como si se tratase de una poción científica. Lo envasó en un estilizado frasco modernista e incorporó en la etiqueta su nuevo logotipo de ses entrelazadas. No se parecía a nada más.
Para lanzar el perfume, se decidió por una campaña subliminal. Comenzó por rociar la fragancia en su tienda en París. Llenaba el aire. Sus clientas no cesaban de preguntar qué era eso, y ella fingía ignorancia. Después deslizaba frascos de perfume, sin etiqueta, en la bolsa de sus clientas más ricas y mejor conectadas. Las mujeres empezaron a hablar pronto de ese nuevo perfume, fascinante e imposible de asociar con cualquier flor conocida. La noticia de otra creación de Chanel se esparció como reguero de pólvora, y en su tienda no tardaron en aparecer mujeres que suplicaban adquirir la nueva fragancia, que ella empezó a colocar discretamente en las estanterías. En las primeras semanas no hubo reservas que alcanzaran. Nunca antes había ocurrido nada similar en la industria, y aquel terminaría por convertirse en el perfume de más éxito en toda la historia, lo que le valió a Coco una fortuna. En las 2 décadas siguientes, la casa de Chanel reinó en el mundo de la moda, pero durante la Segunda Guerra Mundial ella flirteó con el nazismo, permaneció en París durante la ocupación nazi y se alió visiblemente con los ocupantes. Cerró su tienda al principio de la guerra, y al final de esta ya había caído en desgracia a ojos de los franceses, debido a sus simpatías políticas. Consciente y quizás avergonzada de ello, huyó a Suiza, donde permaneció en un exilio autoimpuesto en 1953. Sin embargo, sintió la necesidad no solo de un retorno, sino también de algo mayor. Aunque ya tenía 70 años, le disgustaba las más recientes tendencias de la moda, que en su opinión habían recuperado las antiguas constricciones y lo recargado de las prendas femeninas que ella se había propuesto destruir. Quizás eso señalaba también un retorno a la subordinación de las mujeres. Para Chanel sería el reto supremo. Luego de 14 años fuera de la industria, ya había sido olvidada. Nadie la concebía como creadora de tendencias. Tendría que volver a empezar. Su primera acción fue correr la voz de que planeaba volver. Aunque no dio entrevistas, quería suscitar rumores y expectación, pero rodearse de misterio. Su nueva colección se presentó en 1954 y una multitud colmó su tienda, sobre todo por curiosidad. Casi de inmediato se impuso una sensación de decepción. Las prendas eran casi un refrito de sus estilos de la década de 1930, con algunos toques nuevos. Todas las modelos eran parecidas a ella e imitaban su forma de andar. El público la juzgó una mujer irremediablemente estancada en un pasado que no volvería nunca. Los atuendos lucían anticuados y la prensa la ridiculizó al tiempo que sacaba a colación sus relaciones nazis durante la guerra. Para cualquier otro diseñador, ese habría sido un golpe aniquilante, pero a ella no le afectó en lo más mínimo. Como siempre, tenía un plan y sabía qué hacer. Mucho antes de que reapareciera en París, había decidido que Estados Unidos sería el blanco de su nueva línea de ropa. Las estadounidenses reflejaban su sensibilidad mejor que nadie. Eran atléticas, ligeras de movimiento, con una silueta sencilla y eminentemente prácticas. Además, tenían más dinero para gastar que nadie más en el mundo. En efecto, la nueva línea causó sensación en ese país y los franceses bajaron el tono a sus críticas. Menos de un año después de su regreso, ella era de nuevo la diseñadora más importante del mundo de la moda. Y la moda había vuelto a las formas simples y clásicas que Chanel había promovido siempre. Cuando Jacqueline Kennedy comenzó a vestir trajes suyos en sus apariciones públicas, Chanel reclamó su poder como nunca antes. Cuando recuperó su lugar en la cima, reveló otra práctica contraria a la época y la industria. La piratería era un gran problema en el mundo de la moda, pues imitaciones de diseños establecidos aparecían en el mundo entero después de un desfile. Los diseñadores protegían sus secretos y combatían en los tribunales toda forma de imitación. Chanel hizo lo opuesto. Daba la bienvenida en sus desfiles a toda suerte de personas y les permitía tomar fotografías.
Sabía que esto no haría sino estimular a las muchas personas que vivían de crear versiones baratas de sus prendas. Pero eso era lo que quería. Incluso invitaba a mujeres ricas a que llevaran a sus costureras, las que tomaban notas de los diseños y creaban después réplicas de ellos. Antes que ganar dinero, lo que ella quería era que su moda se propagara por doquier, para sentir que ella misma y su trabajo eran objeto del deseo de mujeres de todas las clases y naciones. Esa sería la venganza suprema de una niña que había crecido ignorada, rechazada y sin amor. Vestiría a millones de mujeres. Su look, su huella, se vería en todas partes, como ocurrió en efecto poco años después de su regreso.